Ashley Penrose siempre se había fijado en los pequeños detalles. Era una cualidad que la convertía en una excelente asesora financiera, pero ahora había convertido un jueves por la noche cualquiera en el principio de una pesadilla. Estaba revisando papeles en el despacho de su casa cuando se topó con un extraño sobre en el cajón de la mesa de su marido. Ashley normalmente se guardaba para sí los asuntos de Noah. Los límites de la privacidad eran una de las reglas tácitas de su matrimonio de 10 años. Pero el sobre estaba encima de una carpeta que contenía documentos fiscales conjuntos, necesarios para el trabajo. Dentro había una copia de una transferencia de $500,000. El destinatario era una empresa llamada Arcadia Investments, un nombre que Ashley nunca había visto antes, aunque estaba segura de que conocía todas las conexiones empresariales de su marido. ¿Qué estás buscando? La voz de Noah la hizo estremecerse. Ashley se dio la vuelta, aferrando instintivamente el documento. Noah Blackwood estaba de pie en la puerta de su despacho, alto, esbelto, con el pelo oscuro peinado al descuido. El elegante traje gris le quedaba impecable, como siempre. Formularios fiscales, contestó ella, tratando de mantener una voz informal. Necesito nuestros datos para un cliente con una situación similar. Ah, entró en la habitación y su mirada se posó en el documento que ella tenía en las manos. Algo brilló en sus ojos. ¿Alarma? ¿Irritación? Esto no es lo que necesitas. Noah le tendió la mano y Ashley le entregó el papel, tratando de no mostrar su repentina desconfianza. 10 años de matrimonio le habían enseñado a leer a su marido como un libro abierto. Ahora podía ver la tensión en la línea de sus hombros, la forma en que se movía la comisura de sus labios, signos inequívocos de que ocultaba algo. ¿Qué es Inversiones Arcadia?, preguntó ella. ¿Un nuevo cliente? Noah se metió el documento en el bolsillo de la chaqueta. Un proyecto más, dijo con un gesto de la mano, como si no le diera importancia. No es gran cosa. Escucha, hoy voy a llegar tarde. La presentación para Azimuth Development aún no está lista. Era la cuarta noche en una semana que Noah llegaba tarde al trabajo. En el pasado solo había ocurrido antes de proyectos importantes, pero el último había terminado hacía un mes, y por lo que sabía Ashley, no había ninguno nuevo en proyecto. Yo podría ayudar, se ofreció. Hoy no tengo clientes. No hace falta, respondió con demasiada rapidez. Es rutina. Además, Tadeusz ya había aceptado quedarse. Tadeusz Rook, socio menor de Noah, era su mano derecha en Blackwood Design. Joven, ambicioso, dispuesto a trabajar las 24 horas del día si era necesario. Claro, asintió Ashley, observando cómo su marido consultaba la hora en su caro reloj, un regalo por su 5º aniversario. Entonces no estorbaré. Cuando la puerta se cerró tras Noah, Ashley se permitió un momento para pensar. 500,000 era mucho dinero, incluso para su nivel de riqueza. No se transfería tanto dinero sin discutirlo. Sobre todo porque sus finanzas, aunque no eran del todo compartidas, siempre eran un tema de conversación abierto. Ashley se acercó a la ventana. Desde el primer piso de su casa, en un barrio de lujo de San Angelo, se veían calles cuidadas y un parque a lo lejos. Era el resultado del duro trabajo de ambos. Noah estaba construyendo su estudio de arquitectura desde cero, mientras Ashley desarrollaba una carrera como asesora financiera independiente. Eran un equipo, siempre apoyándose mutuamente en sus esfuerzos. Al menos, así era antes. Ashley volvió a su mesa y abrió el portátil. Su intuición, perfeccionada tras años de trabajo con las finanzas, le dijo que no se trataba de un proyecto cualquiera. Una rápida búsqueda de información sobre Arcadia Investments no dio ningún resultado. La empresa era nueva, se había registrado hacía solo 3 meses. Ni página web, ni mención en la prensa económica. Qué raro. Noah siempre ha trabajado con promotores inmobiliarios conocidos o con clientes privados adinerados. ¿Por qué tanto lío con una empresa desconocida? ¿Y por qué nunca lo había mencionado? Ashley cerró el portátil y golpeó la superficie con los dedos, pensativa. Siempre se había enorgullecido de su capacidad para mantener la calma en cualquier situación. Ahora mismo, ese rasgo le resultaba más útil que nunca. El timbre del teléfono llegó desde el salón. Ashley se tomó su tiempo para contestar, pero el timbre persistente continuó. Finalmente salió de su despacho y cogió el teléfono. Ashley, soy Raven. Raven Tellis había sido una de las pocas amigas íntimas de Ashley desde la universidad.
Ahora trabajaba en un prestigioso bufete de abogados especializado en derecho mercantil. Raven, hola, ¿pasa algo? Era raro que una amiga llamara entre semana. Normalmente lo hacía el fin de semana. Nada urgente, dijo Raven con una sonrisa. Solo quería decirte que Hugh y yo hemos recibido una invitación para la inauguración de la Galería Iris Croft el próximo viernes. Pensé que quizá tú y Noah también iríais. ¿A qué galería? Ashley frunció el ceño. El nombre le resultaba vagamente familiar. Efémera, la nueva galería de arte del centro. Iris es una estrella emergente en el mercado del arte, y su inauguración es el acontecimiento de la temporada. Creía que Noah había recibido la invitación porque estaba asesorando en el proyecto de renovación del edificio. Ashley sintió algo frío en el pecho. Noah no me ha dicho nada del proyecto, dijo despacio. Oh, se oyó una pausa al otro lado de la línea. Quizá me haya confundido. De todos modos, si te invitan, sería estupendo que nos viéramos allí. Tras la conversación, Ashley regresó al despacho. Definitivamente, algo no cuadraba. Noah nunca era reservado con sus proyectos. Al contrario, a menudo se mostraba entusiasmado con ellos, enseñando bocetos y hablando de los detalles. Sobre todo si se trataba de algo prestigioso, como una galería de arte. Impulsada por una creciente ansiedad, Ashley abrió el calendario del teléfono de su marido. Tenían acceso a la agenda del otro desde que acababan de empezar sus carreras y coordinó las reuniones. Los 2 últimos meses habían estado salpicados de citas marcadas con EIK, al menos 2 o 3 por semana. Algunas eran por las tardes, otras incluso los fines de semana. AK Iris Croft. Ashley se sentó en el borde de su escritorio, sintiendo cómo crecía la ansiedad en su interior. Las reuniones de negocios eran una cosa, pero ¿por qué tanto secretismo? ¿Y por qué Noah nunca había mencionado el proyecto de la casa? Pensó en los pequeños cambios en el comportamiento de su marido en los últimos meses. Nuevo perfume, gemelos caros que antes no tenía, un repentino interés por el arte moderno, aunque Noah había preferido antes la arquitectura y la escultura clásicas. Retrasos constantes en el trabajo. La cancelación de su tradicional fin de semana en la montaña el mes pasado debido a un proyecto urgente. Ashley siempre se había considerado una persona razonable, poco propensa a los celos o las sospechas. Quizá todo tuviera una explicación sencilla. La nueva galería era un cliente importante, y Noah estaba completamente inmerso en el proyecto. Nada inusual en un arquitecto dedicado. Pero $500,000 transferidos a una empresa desconocida, eso requería una explicación. Ashley decidió comprobar otra fuente de información. Sacó el portátil de su marido del maletín. Noah solía olvidarlo en casa y prefería trabajar en el ordenador principal de la oficina. Conocedora de la contraseña, el día de su boda, accedió rápidamente. No había nada sospechoso en el correo, pero en la carpeta de proyectos se encontró una subcarpeta llamada Arcadia, protegida por otra contraseña. Ashley se quedó paralizada, mirando la pantalla. En 10 años de matrimonio no había habido secretos de este nivel entre ellos. Al menos, eso pensaba ella. La primera contraseña no funcionó. Tampoco la segunda ni la tercera de las que solía utilizar Noah. Ashley estaba a punto de darse por vencida cuando decidió probar otra combinación. Iris 2023. La carpeta se abrió. Dentro había planos y renders, no de una galería, sino de una lujosa mansión de estilo mediterráneo. Paredes blancas, baldosas de terracota, una gran piscina con vistas a la ciudad. El proyecto se llamaba Casa A. Según los documentos, la mansión estaba en Oak Hills, el barrio más exclusivo de San Angelo. La misma carpeta contenía un borrador de contrato entre Arcadia Investments y Noah Blackwood para el diseño y la construcción de una residencia privada. El importe del contrato era de $2,700,000. El primer pago era de $500,000. Ashley se reclinó en su silla, sintiendo que todo se enfriaba en su interior. Un proyecto así no podía ser un simple trabajo. Noah nunca ocultaba sus contratos, especialmente contratos tan grandes. Una casa. Una casa para AK, para Iris Croft. Cerró el portátil y lo devolvió con cuidado al maletín de su marido. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. Necesitaba más información antes de sacar conclusiones precipitadas o tener un enfrentamiento. Ashley se acercó a la ventana. El crepúsculo se hacía más denso fuera.
Las farolas iluminaban los pulcros caminos. La vida que ella y Noah habían construido a lo largo de los años parecía de pronto tan frágil como un castillo de naipes. Un soplo y todo se vendría abajo. No, no podía quedarse sentada y esperar. Ashley siempre había sido un hombre de acción. Si Noah ocultaba algo, y todas las pruebas apuntaban a ello, tenía que descubrir la verdad. Toda la verdad, con todos los detalles desagradables. Ashley sacó su teléfono y abrió el buscador. Iris Croft Gallery Efemera San Angelo, tecleó. Los resultados no tardaron en aparecer. Varios artículos en publicaciones locales sobre una nueva y prometedora galería de arte contemporáneo, entrevistas con Iris Croft, fotos. Ashley hizo clic en una de las entrevistas y se quedó paralizada, mirando la fotografía. Iris Croft parecía una espectacular mujer pelirroja de unos 30 años, de rasgos elegantes y mirada segura en sus ojos verdes. El artículo la definía como una estrella emergente en el mundo del arte de San Angelo y una visionaria con un gusto impecable. En una de las fotos, Iris aparecía con el edificio renovado de la futura galería como telón de fondo. Noah estaba junto a ella. Ambos sonreían mientras miraban los planos. El artículo estaba fechado el mes pasado. Algo en el interior de Ashley se estremeció. Noah nunca había mencionado este proyecto. Nunca había hablado de Iris Croft. Y sin embargo, ahí estaban, sonriéndose el uno al otro en la foto. Colgó el teléfono y respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Tal vez todo era una coincidencia. Una relación de negocios. Un nuevo y ambicioso proyecto. Pero su intuición, que rara vez fallaba a Ashley, le gritaba lo contrario. Volvió a coger el teléfono y marcó el número. Después del tercer timbrazo, el otro lado respondió. Raven, siento molestarte de nuevo. Necesito que me ayudes. ¿Puedes comprobar los antecedentes de una empresa? 2 días después, Ashley estaba sentada en un coche aparcado a 3 manzanas de la oficina de Blackwood Design. El reloj del salpicadero marcaba las 7:30 de la tarde, la hora a la que Noah solía terminar de trabajar en las últimas semanas. Nunca había pensado que espiaría a su propio marido. Le parecía degradante, mezquino, indigno de su relación. Y sin embargo, aquí estaba, con gafas oscuras y bufanda, como la heroína de una novela policíaca barata. Raven proporcionó información sobre Inversiones Arcadia. La empresa se había constituido hacía solo 3 meses. La única propietaria figuraba como Laurel Bishop. Una búsqueda en las redes sociales reveló que era la prima de Iris Croft. ¿Coincidencia? Ashley ya no creía en las coincidencias. A las 7:45, el Audi negro de Noah salió del aparcamiento de la oficina. Ashley esperó 30 segundos y lo siguió, manteniendo las distancias. Esperaba que su marido se fuera a casa o a algún restaurante. En lugar de eso, se dirigió al centro, hacia la zona donde se encontraba la nueva galería. Ashley sentía que un bulto helado crecía en su interior con cada giro, con cada manzana. Una parte de ella aún esperaba alguna explicación razonable. Quizá una reunión de negocios, los últimos retoques antes de la inauguración de la galería. Noah aparcó en un aparcamiento privado junto al edificio de cristal y hormigón de 3 plantas que era efemera. Las luces del interior estaban encendidas, pero la galería ya estaba cerrada al público. Ashley se detuvo al otro lado de la calle, viendo a su marido salir del coche. Sacó una botella de vino del maletero y un ramo de flores. No rosas, sino unas orquídeas exóticas, creo. Definitivamente, no se trataba de una visita de negocios. Ashley sintió náuseas. 10 años de matrimonio, 10 años de confianza, de victorias y derrotas compartidas, de planes compartidos. ¿No significaba nada? Recordó su primer encuentro, una fiesta en casa de un amigo común, en la que Noah había hablado con entusiasmo de sus proyectos arquitectónicos y ella había escuchado atentamente, fascinada por su pasión por el trabajo. Después su primera cita en una pequeña trattoria italiana, donde hablaron hasta la hora de cerrar. Una proposición de matrimonio en el mirador del edificio más alto de la ciudad. Un proyecto en el que Noah estaba trabajando. Una boda modesta con amigos, íntimos y familiares. La compra de su primera casa, que reformaron juntos, discutiendo cada detalle pero siempre llegando a un acuerdo. ¿Cuándo cambiaron las cosas? ¿Cuándo empezó Noah a mirar a otra mujer?
¿O no fue Iris, sino la propia Ashley? Quizás se centró demasiado en su trabajo. Tal vez dejó de ser una esposa atenta y cariñosa. No, Ashley alejó esos pensamientos. No se culparía por la decisión de su marido de romper las promesas que le había hecho. A través de los grandes ventanales de la galería se veía entrar a Noah. Le recibe Iris. Incluso desde la distancia, Ashley puede ver su pelo de colores brillantes recogido en un moño descuidado. Está claro que el abrazo que se dan no es un abrazo de negocios. Ashley cierra los ojos un momento, intentando controlar la oleada de dolor. Luego sale del coche con decisión. No tenía un plan claro, solo la necesidad de ver, de oír, de estar segura. La galería de efemérides ocupaba la planta baja del edificio, y las plantas segunda y tercera estaban dedicadas a oficinas, y probablemente al espacio personal del propietario. Las puertas acristaladas de la galería estaban cerradas, pero una entrada lateral para el personal parecía entreabierta, probablemente para las entregas nocturnas o la limpieza. Ashley entró sintiendo que el corazón le latía con fuerza. Se encontró en un estrecho pasillo que conducía a las salas traseras. Delante de ella había una puerta entreabierta, más allá de la cual podía ver la galería. Desde allí llegaban voces. «Tiene una pinta increíble», dijo Noah. «Has hecho un trabajo increíble con la exposición. No habría sido posible sin tu criterio arquitectónico», respondió Iris. Su voz era melódica, con un ligero tono ronco. La luz, el espacio, tal y como lo había soñado. Ashley se acercó a la puerta con cautela. A través de la estrecha rendija pudo ver parte de la galería. Paredes blancas, esculturas minimalistas, cuadros abstractos y dos personas demasiado juntas. Brindemos por el éxito. Noah levantó su copa de vino. Por Efémera y su bella propietaria, Sonner, y por el arquitecto que convirtió mis sueños en realidad. Iris chocó su copa con la de él, mirándole a los ojos. En todos los sentidos. Bebieron vino, miraron las exposiciones, discutieron los detalles de la próxima inauguración. Desde fuera podría haber parecido una reunión de negocios, pero Ashley vio lo que se escondía bajo la superficie. Caricias íntimas, miradas, risas ante chistes privados. Un lenguaje corporal que hablaba de una intimidad que iba mucho más allá de una relación profesional. «Estoy deseando ver la mansión», dijo Iris mientras se acercaban al gran ventanal con vistas a la ciudad de noche. «¿Has dicho que las obras están casi terminadas?» «2 o 3 semanas, no más», contestó Noah mientras le rodeaba la cintura con el brazo. «El diseño interior está terminado, y falta por hacer el mobiliario y los accesorios. Te va a encantar, te lo prometo. Las mejores vistas de la ciudad, total intimidad. El lugar perfecto para nosotros». Ashley se quedó paralizada, agarrada a la jamba de la puerta. Para nosotros. No para la galería, no para exposiciones o reuniones de negocios. Para ellos dos. «¿Seguro que estás de acuerdo con el papeleo?», preguntó Iris. «Después de las preguntas que hizo tu contable, todo está bajo control». La voz de Noah tenía la confianza que Ashley conocía también. «Hice la compra a través de Arcadia, y el dinero se está reteniendo como inversión en un proyecto futuro. Es la empresa de tu primo, así que no hay problema. ¿Y tu mujer?». No había hostilidad en la voz de Iris, solo interés comercial. «No hace preguntas». Ashley se tensó, esperando una respuesta. «Ashley está totalmente inmersa en su trabajo», contestó Noah con un ligero desdén que apuñaló dolorosamente. «Sus clientes, su asesoramiento, todo su mundo. Mientras su cuenta se salde a tiempo, no hace preguntas». Eso no era cierto. Ashley siempre se había interesado por los negocios de su marido, apoyaba sus proyectos, se alegraba de sus éxitos. Mantenerla al margen de sus asuntos financieros era una cuestión de confianza, no de indiferencia. «¿Cuánto tiempo vas a llevar una doble vida?», preguntó Iris, volviéndose hacia Noah. Su voz no era de reproche, sino más bien práctica. «Necesito saber a qué atenerme, Noah». Él la acercó más, besándole el cuello. «Todo se resolverá pronto, te lo prometo. Tengo que terminar algunos proyectos importantes, asegurarme de que la empresa es estable. Luego hablaré con Ashley. Hace tiempo que somos vecinos, no marido y mujer. El divorcio será una formalidad». Ashley sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. ¿Vecinos? ¿Una formalidad? ¿Cuándo se había convertido su matrimonio en una formalidad a los ojos de Noah?
Recordó las navidades pasadas cuando cenaron juntos. Rieron e intercambiaron regalos bajo su pequeño árbol artificial. Recordó su cumpleaños hacía 2 meses. Le había organizado una fiesta sorpresa, invitando a sus amigos íntimos. Recordó su reciente conversación sobre un posible viaje a Europa el próximo verano. Durante todo este tiempo, ¿estaba planeando marcharse? ¿Ya había estado con otra mujer? No tengo prisa. La voz de Iris devolvió a Ashley al presente. Solo quiero que quede claro. La mansión es un gran paso. Es un gran paso, rió Noah. 2,5 millones por una casa para la mujer de la que estoy enamorado. Si eso no es serio, no sé lo que es. Enamorado. Esa palabra golpeó a Ashley como una bofetada. ¿Cuándo había sido la última vez que la había oído de boca de su marido, dirigida a ella? Iris sonrió. Una sonrisa calculadora, pensó Ashley. Dejó la copa en el suelo y rodeó el cuello de Noah con los brazos. Brindemos por nuestro hogar y nuestro futuro. Se besaron y Ashley no pudo soportar verlo más. Volvió silenciosamente a la oscuridad del pasillo y se escabulló por la salida lateral. El aire fresco del atardecer le golpeó la cara, pero no pudo enfriar sus mejillas ardientes. En el coche, Ashley se permitió unos momentos de silencio. Sin lágrimas, sin histeria, solo con una rabia glacial y un sentimiento de traición tan profundo que parecía penetrar hasta la médula de sus huesos. 10 años, 10 años, y ahora ella era una formalidad, un obstáculo que había que eliminar en aras de una nueva vida con Iris. Ashley recordó sus votos matrimoniales. Noah la había mirado a los ojos y le había prometido estar a su lado, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte los separara. Ella creía cada palabra que él decía. Me preguntaba en qué momento esas palabras dejaron de significar algo para él. Arrancó el coche y se incorporó lentamente a la carretera, intentando no llamar la atención. De camino a casa, los recuerdos siguieron rodando en oleadas. Su primer año de matrimonio en un piso minúsculo, cuando Noah estaba empezando su negocio y Ashley trabajaba en una consultoría. Ahorraban dinero para todo, soñando con el futuro. Luego llegaron los primeros éxitos. Noah consiguió un gran contrato y Ashley un ascenso. Se mudaron a un piso más grande, compraron muebles nuevos, se fueron de vacaciones a la playa. Noah siempre había sido ambicioso. Cuando se conocieron, no tenía casi nada más que talento y confianza en sus capacidades. Ashley creía en él, apoyaba sus sueños. Había estado a su lado en sus primeros reveses. Le había animado cuando los clientes rechazaban sus proyectos. Había aplaudido cada victoria como si fuera la suya propia. Y ahora que Blackwood Design se había convertido en uno de los estudios de arquitectura con más éxito de San Angelo, cuando todos sus sueños se habían hecho realidad, Noah decidió que era hora de seguir adelante. A una nueva mujer, un nuevo hogar, una nueva vida. Y Iris. Ashley intentó averiguar qué atraía a su marido de aquella mujer, aparte de su evidente belleza. Por lo que podía deducir de su breve interacción, Iris era inteligente y calculadora. Sabía lo que quería y lo hacía de la forma más directa posible. ¿Quería a Noah? ¿O lo que él podía darle? Estatus, contactos, una mansión millonaria. En la conversación, Iris parecía más interesada en asuntos prácticos que en el romance. Hablaba de papeleo, plazos, planes de futuro, como si estuviera haciendo un trato, no construyendo una relación. Quizás era eso lo que atraía a Noah. Un nuevo reto, un nuevo proyecto, no solo arquitectónico, sino personal. Ashley llegó a la casa y aparcó en la entrada. Su mansión colonial de 2 plantas tenía el mismo aspecto de siempre. Bien cuidada, elegante, cómoda. Pero por primera vez en 10 años, no sintió que volvía a casa. En el interior, Ashley atravesó el oscuro salón hasta llegar al estudio. Encendió la lámpara de mesa, se sentó en el escritorio y abrió el portátil. Sus dedos revoloteaban sobre el teclado mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Podría haber montado una escena. Podía esperar a que Noah volviera y soltar todo lo que había aprendido. Podría haber gritado, llorado, exigido explicaciones. Pero ¿qué sentido tendría? Él ya había tomado una decisión. Ya había construido una mansión para otra mujer. Ya había traicionado todo entre ellos. En cambio, Ashley abrió el archivo de su cuenta bancaria conjunta. Noah nunca se había metido en los detalles de sus finanzas.
esa parte de sus vidas que le había confiado felizmente a ella, la asesora financiera. La cuenta recibía fondos regularmente de los ingresos de ambos, y ambos tenían acceso a ella, aunque la utilizaban sobre todo para grandes gastos conjuntos, viajes, reformas de la casa, inversiones. La cuenta tenía ahora algo más de $800,000. Ashley había transferido la mitad a su cuenta personal, no por avaricia, sino por sentido práctico. No iba a permitir que Noah utilizara el dinero común para hacer regalos a su amante. Luego abrió las escrituras de la casa. La propiedad estaba a nombre de ambos, al igual que la mayoría de las grandes adquisiciones realizadas durante sus años de matrimonio. El divorcio significaría una división de todo, una división justa a la que ella tenía todo el derecho. Pero ahora mismo, Ashley no pensaba en dinero. Estaba pensando en la traición, en las mentiras, en el hecho de que el hombre en quien más confiaba planeaba echarla de su vida como si fuera algo inútil. Había utilizado el dinero de la empresa para comprar una mansión para su amante. No era solo una traición personal, sino posiblemente también una violación financiera. Noah no era el único socio de Blackwood Design. Tenía socios menores, empleados, compromisos con clientes. De repente, Ashley se dio cuenta de que tenía las manos cerradas en un puño. La ira, pura y fría, la invadía con cada respiración. Abrió una nueva ventana en su navegador y empezó a buscar. Leyes de divorcio en su estado. División de activos empresariales en el divorcio. Mala gestión financiera en el gobierno corporativo. A medianoche, un plan empezó a tomar forma. No un simple divorcio. Eso sería demasiado fácil y predecible. No. Noah merecía más que eso. Se merecía perder todo lo que había ganado a través de sus esfuerzos combinados. Todo de lo que había estado tan orgulloso. Todo lo que iba a darle a su nueva mujer. Ashley cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las estrellas sobre San Angelo parecían tan frías y distantes como su antigua vida. Había tomado una decisión. ¿Noah quería empezar una nueva vida? Bueno, ella le daría el tipo de comienzo que nunca esperó. Ashley Penrose no lloraría, ni suplicaría, ni se aferraría al pasado. Ella actuaría a sangre fría, metódica, despiadada. Después de todo, él mismo le ha enseñado que en este mundo no hay lugar para sentimentalismos. Solo existe la acción y sus consecuencias. La mañana recibió a Ashley con el zumbido de la cafetera y la cama vacía. Noah no había vuelto a casa. Ella esperaba que lo hiciera. El mensaje de teléfono que le había dejado anoche sonaba previsible. Trabajo hasta tarde. Puede que me quede a pasar la noche en la oficina. Estamos preparando una gran presentación. La oficina. Por supuesto. Ashley ni siquiera se molestó en contestar. Sorbió su café lentamente, mirando al patio trasero a través de la ventana panorámica de la cocina. Sus pensamientos eran muchos, pero todos giraban en torno a una cosa: cómo reunir suficiente información y aprovecharla al máximo. Ayer podría haber montado una escena, exigido una explicación, llorado a su amiga. Hoy Ashley solo sentía determinación. La fría y tranquila determinación de un hombre que sabía exactamente lo que buscaba. Dejó la taza a un lado y abrió el portátil. Lo primero que tenía que hacer era asegurarse de que Noah utilizaba los fondos de la empresa para uso personal y no hablaba de ello para impresionar a su amante. Como asesora financiera, Ashley sabía exactamente qué buscar. Empezó por comprobar los extractos bancarios de Blackwood Design. Tenía acceso a las cuentas de la empresa, aunque rara vez lo utilizaba, ya que respetaba los límites entre los asuntos personales y empresariales de su marido. Ahora ese límite ya no existía. Ashley descubrió una serie de transferencias que habían comenzado hacía unos 3 meses. Las cantidades oscilaban entre $20,000 y $150,000, y todas iban a parar a Arcadia Investments con diversos pretextos: servicios de consultoría, ingeniería preliminar, estudios de mercado. En total, casi $800,000. Una suma nada despreciable incluso para una empresa de éxito. Además, estas transacciones no estaban debidamente documentadas en los estados financieros de la empresa. Estaban ocultas en partidas de gastos generales, sin un desglose detallado, una clara señal de que alguien estaba intentando ocultar el verdadero propósito de los pagos. Ashley comprobó los contratos con Arcadia Investments. En lugar de descripciones detalladas de los servicios y plazos claros,
Solo había un lenguaje vago sobre cooperación estratégica y apoyo consultivo. Nada concreto, nada que pudiera verificarse o medirse. A las 10 de la mañana, Ashley ya había recopilado una lista detallada de todas las transacciones cuestionables realizadas en los últimos 3 meses. Luego profundizó en la estructura corporativa de Blackwood Design. La empresa contaba con 3 socios menores, entre ellos Tadeusz Rook, que juntos poseían el 30% del negocio. El 70% restante era propiedad de Noah. Si estaba utilizando fondos de la empresa para comprar la mansión, en realidad estaba robando dinero a sus socios. Ashley se recostó en su silla, contemplando la situación. Estaba segura de que ninguno de los socios conocía el verdadero propósito de aquellos pagos. Noah siempre había sido un líder carismático, hábil para la persuasión y la inspiración. Lo más probable es que simplemente les hubiera dicho que era una inversión en futuros proyectos y nadie lo hubiera cuestionado. Pero si se hubieran enterado de la verdad, si descubrieran que su dinero se estaba utilizando para comprar una lujosa mansión para la amante del jefe, Ashley imaginó su reacción: desconfianza, luego ira, posiblemente demandas, pérdida de confianza de clientes, socios, bancos, el hundimiento de la reputación sobre la que se había construido todo el negocio. Cogió el teléfono y marcó el número. Raven, soy Ashley. Necesito tu ayuda. ¿Podemos vernos esta noche? Claro, la voz de su amiga sonaba preocupada. ¿Pasa algo? Te lo diré cuando te vea. ¿Dónde prefieres? En tu oficina no. Hay un pequeño café a 2 manzanas de mi trabajo, el Bluebird. Es un lugar tranquilo donde podemos hablar. ¿A la 1 de la tarde? Estupendo. Gracias, Raven. Ashley terminó la llamada y siguió recopilando información. Además de los documentos financieros, necesitaba pruebas de la relación personal entre Noah e Iris por si él intentaba alegar que la mansión era una inversión empresarial. Encontró algunas fotos de eventos en los que habían estado juntos, aunque lo habían hecho de manera formal. Guardó un artículo sobre la renovación del edificio para la Galería de Efemérides, en el que figuraba Noah como arquitecto del proyecto. Copió su correspondencia electrónica, que incluía algunos mensajes más personales entre los de negocios. Para cuando se reunió con Raven, Ashley había recopilado un expediente impresionante. Descargó todos los documentos en un pendrive e imprimió los más importantes, apilándolos en una carpeta discreta. El Bluebird Café era un lugar acogedor con luces tenues y mesas separadas, perfecto para una conversación confidencial. Raven ya la esperaba en la mesa más alejada. Su amiga parecía tan impecable como siempre. Un traje riguroso, el pelo impecable, la mirada atenta de una abogada experimentada. Pero había preocupación en sus ojos cuando Ashley se acercó a la mesa. «Pareces diferente», dijo Raven tras el saludo. «¿Qué ha ocurrido?» Ashley se sentó y dejó la carpeta sobre la mesa. «Noah me engaña, con Iris Croft. Y eso ni siquiera es lo peor. Lo contó todo, desde los documentos que había encontrado hasta la conversación que había oído en la galería». Raven escuchó en silencio, solo de vez en cuando asintiendo o frunciendo el ceño. «Lo siento, Ash», dijo cuando Ashley terminó. «De verdad que lo siento. Pero ¿por qué has acudido a mí? Si necesitas un abogado de divorcios, yo no necesito un divorcio». «No necesito el divorcio», interrumpió Ashley. «Al menos, no solo un divorcio. Necesito que Noah lo pierda todo, igual que me hizo perder 10 años de mi vida». Abrió una carpeta y extendió los documentos delante de Raven. «Esto es lo que he encontrado. Noah utilizó fondos de la empresa Blackwood Designs para comprarle a Iris una mansión valorada en más de $2 millones. El dinero se canalizó a través de una empresa fantasma propiedad de su primo. Ninguno de los socios lo sabe. Todas las transacciones se disfrazan como gastos empresariales». Raven escudriñó los documentos, su máscara profesional sustituida por una expresión de auténtica sorpresa. «Jesús, Ashley, se trata de una infracción grave. Malversación de fondos corporativos, estafa a los socios, posiblemente incluso delitos fiscales. Si esto sale a la luz». «Quiero que salga a la luz», dijo Ashley con firmeza, «y necesito tu ayuda para arreglarlo». Raven dejó los papeles a un lado y miró a su amiga con atención. «¿Te das cuenta de que esto no es solo un divorcio? Estás hablando de destruir por completo su carrera, su reputación. Podría perder su licencia, su empresa, incluso ser demandado.
Lo entiendo, asintió Ashley. Y eso es exactamente lo que quiero. Raven guardó silencio durante unos largos segundos. Oficialmente no puedo participar en esto, Ash, pero puedo decirte qué hacer. Bajó la voz. Hay varias maneras de hacerlo. La primera es acudir a la policía o a la fiscalía, pero es un proceso largo y no tendrá tiempo de cubrir sus huellas. La segunda es presentar una denuncia ante el Colegio Profesional de Arquitectos. Eso dañaría su reputación, pero podría no dar resultados rápidos. ¿Cuál es la tercera?, pregunta Ashley. La tercera es la más eficaz, pero también la más arriesgada. Informar a socios, clientes clave y competidores. Crear tal nivel de presión pública que Noah no pueda desentenderse ni ocultar el problema. Ashley asintió. Eso era exactamente lo que estaba pensando. Opto por la tercera opción. Pero ¿cómo lo hago de forma anónima? No quiero que sepa que soy yo. Utiliza un correo electrónico anónimo. Envía los documentos por mensajería sin remitente. Raven se lo pensó. Pero también tienes que pensar en ti. Si Blackwood Designs se hunde, también afectará a tu situación financiera. Ya he transferido parte de nuestros ahorros conjuntos a mi cuenta. Será suficiente para salir adelante por un tiempo. Más allá de eso, ya me las arreglaré. Bien. Raven volvió a guardar los documentos en la carpeta. Vamos a repasar los detalles. ¿A quién exactamente enviar la información? ¿Qué decir exactamente? ¿Cómo redactarlo? Durante las 2 horas siguientes, elaboraron un plan de acción. Raven, con sus conocimientos jurídicos, ayudó a formular los mensajes para que sonaran convincentes, pero no crearan riesgos legales para Ashley. Hicieron una lista de las personas clave que debían recibir la información: los socios de Blackwood Design, los principales clientes, el banco que prestaba servicios a la empresa, la Asociación Profesional de Arquitectos. Es importante atacar todos los frentes al mismo tiempo, dijo Raven. Si la información procede de varias fuentes, el efecto será mayor. Nadie puede descartarla sin más. ¿Y la prensa?, preguntó Ashley. Es arriesgado. Los periodistas podrían empezar a indagar más, buscando la fuente de la información. Es mejor enviar primero una ola a través de la comunidad empresarial. Si la historia tiene la suficiente repercusión, la prensa se hará eco de ella. Cuando terminaron, Ashley tenía un plan de acción claro y una lista de tareas. Se sentía extrañamente distante, como si todo aquello le ocurriera a alguien que no fuera ella. Tal vez era más fácil separarse emocionalmente, centrarse en pasos específicos. ¿Estás segura de que quieres hacerlo?, preguntó Raven por última vez. No era demasiado tarde para elegir otro camino. ¿Quizá hablar con él? Ashley negó con la cabeza. ¿Has oído lo que ha dicho de mí? Que yo era una formalidad, que nuestro matrimonio no era más que papeleo. 10 años juntos, Raven. 10 años y habla de nuestro matrimonio como si fuera una molestia. Comprendo tu dolor, dijo Raven en voz baja. Solo quiero asegurarme de que no te arrepientas. Lo único que lamento son los años perdidos, pero no puedes recuperarlos. Pero puedo asegurarme de que no pague por su traición, y la mansión que compró para su amante será el principio de su fin. Se separaron en la entrada del café. Raven abrazó a su amiga, prometiendo estar en contacto en cualquier momento. Cuídate, Ash. Pase lo que pase, recuerda, eres fuerte, lo superarás. De vuelta en casa, Ashley se puso inmediatamente manos a la obra. Creó una nueva cuenta de correo anónima, utilizando una VPN para ocultar su ubicación. A continuación, empezó a redactar correos electrónicos siguiendo el plan que había ideado. Cada mensaje iba dirigido a un destinatario concreto y contenía únicamente la información más relevante para esa persona. A los socios de Blackwood Design les enviaba información sobre irregularidades financieras, haciendo hincapié en cómo Noah había dilapidado los fondos que compartían. A los clientes, información sobre posibles problemas de la empresa que podrían haber afectado a sus proyectos. Al banco, documentos que indicaban una posible mala gestión financiera. Ashley preparó copias físicas de los documentos para los destinatarios más importantes. Fue a un centro de negocios en otra parte de la ciudad, donde imprimió todo lo que necesitaba y lo metió en sobres. A continuación, los envió a las personas clave a través de un servicio de mensajería con la indicación entregado en mano. Por la noche, la primera parte del plan se había hecho realidad. Ashley estaba sentada en su despacho, mirando la oscura pantalla del ordenador. Una extraña calma se apoderó de ella,
como si hubiera tomado una decisión difícil pero inevitable. Su teléfono vibró. Un mensaje de Noah. Esta noche llego tarde. No me esperes levantada para cenar. Ashley no contestó. Sabía dónde estaba y con quién. Sabía que estaba viendo la mansión que había comprado para Iris. Tal vez ya estaban planeando cómo vivirían allí cuando él finalmente resolviera el tecnicismo con su esposa. Bueno, tendrán que replantearse sus planes. Muy pronto. Al día siguiente, Ashley decidió utilizar sus contactos profesionales. A lo largo de los años como asesora financiera, había conocido a muchas personas influyentes del sector bancario y financiero. Uno de ellos, Roland Pierce, ocupaba un alto cargo en Hacienda. Ashley le llamó con el pretexto de asesorar fiscalmente a un cliente. Tras hablar del tema oficial, mencionó, como de pasada, rumores de irregularidades financieras en un conocido estudio de arquitectura. Nada concreto, Roland, solo habladurías de negocios. Pero si es cierto, podría haber graves irregularidades fiscales. Interesante, dijo Roland. ¿Qué empresa si no es un secreto? Ahmed, Blackwood Design, dijo Ashley lo más informalmente posible. Espero que solo sea un rumor. Noah Blackwood parece un hombre de negocios muy sólido. Blackwood. Roland estaba claramente interesado. Gracias por la información, Ashley. Tomaré nota por si acaso. Si se confirman los rumores, por supuesto que lo comprobaremos. Ashley sabía cómo funcionaba el sistema. Incluso el indicio de una posible irregularidad era a menudo suficiente para desencadenar una auditoría. Y si esa inspección comenzaba al mismo tiempo que se difundía información comprometedora a través de otros canales, tras la llamada a Roland, se había puesto en contacto con otros contactos del sector financiero, actuando cada vez con cautela y de forma indirecta. Una insinuación por aquí, una pregunta preocupada por allá, una frase suelta sobre rumores. Sabía cómo funcionaba el mundo de los negocios. Las noticias y los rumores se propagaban con rapidez, sobre todo los negativos. Al final del día, Ashley estaba segura de haber puesto en marcha un proceso irreversible. Ahora solo quedaba esperar los resultados. Por la noche recibió un mensaje de Raven. Tadeusz Rook ha llamado a nuestro bufete. Busca un especialista en derecho corporativo. Parece que tu plan funciona. Ashley sonrió. Tadeusz era uno de los socios de Noah, y si ya estaba buscando ayuda legal, entonces la información había llegado a su objetivo. Los 2 días siguientes transcurrieron en tensa expectación. Ashley siguió trabajando como de costumbre, atendiendo a los clientes y haciendo las tareas domésticas. Noah casi nunca estaba en casa, enviando mensajes cortos sobre trabajo urgente. Ella no intentó averiguar los detalles, no hizo preguntas. Le dejó pensar que todo iba según su plan. Al tercer día de empezar la operación, Ashley notó los primeros síntomas de problemas. Noah llegó a casa antes de lo habitual, con aspecto tenso e irritable. Cuando le hizo su pregunta habitual sobre negocios, respondió secamente. Ahora no, Ashley. Problemas en el trabajo. Ella fingió preocupación y se ofreció a ayudar, pero él le hizo un gesto con la mano y se encerró en su despacho. Desde allí salían conversaciones telefónicas, amortiguadas, pero claramente nerviosas. Esa misma tarde, Ashley recibió un mensaje de Raven. Se habla mucho en la ciudad de los problemas en Blackwood Design. Rumores de malversación de fondos, irregularidades fiscales, socios infieles. Un cliente importante ya ha suspendido su contrato. El plan estaba funcionando incluso mejor de lo que ella esperaba. La comunidad empresarial de San Angelo era hermética. Las noticias viajaban rápido, sobre todo si afectaban a una empresa de éxito y respetada. Al quinto día, Noah prácticamente se había instalado en la oficina. Cuando volvía a casa, parecía agotado y no paraba de hablar por teléfono. Ashley se mantenía al margen, pero atenta a la evolución de la situación. Raven le informaba regularmente. El banco había congelado las cuentas corporativas de Blackwood Design a la espera de una aclaración. Hacienda había iniciado una auditoría. Los socios exigían una reunión urgente y una auditoría completa de las finanzas de la empresa. Mientras tanto, inconsciente del inminente desastre, Noah ultimaba la compra de una mansión para Iris. Ashley se enteró mirando su correo electrónico. Un mensaje de su abogado confirmaba que el trato se había cerrado y que las llaves podían recogerse en cualquier momento. La ironía de la situación no se le escapó.
En el mismo momento en que el mundo de Noah empezaba a desmoronarse, él hacía realidad su sueño de una nueva vida con Iris, una vida que nunca debió comenzar. Ashley estaba de pie junto a la ventana de su despacho, mirando hacia la ciudad. En algún lugar, en Oak Hills, había una lujosa mansión, comprada con dinero que Noah no podía gastar. Una mansión que no sería el comienzo de su nueva vida, sino el acorde final de la antigua. Una mansión que nunca volvería a ver. Noah Blackwood extendió los planos sobre la mesa de la sala de conferencias. Hoy iba a hacer una reunión con representantes de Meridian Development, un importante promotor que proyectaba un centro de negocios en el distrito comercial de San Angelo. El contrato prometía ser uno de los más lucrativos de los últimos años. ¿Está todo listo?, preguntó a Tadeusz, ajustándose el impecable nudo de la corbata. El socio menor asintió, pero vacilante. No anotó la mirada tensa en sus ojos. ¿Algo va mal? No, todo, todo va bien, contestó Tadeusz, evitando mirarle a los ojos. Extrañamente, Noah no se fijó en él. Durante los últimos días, había estado completamente consumido por los pensamientos sobre la mansión de Oak Hills. Ayer por fin se había cerrado el trato y ahora podía concentrarse en el trabajo con la conciencia tranquila. Llamaron a la puerta de la sala de reuniones. La secretaria Sheila parecía alarmada. Señor Blackwood, llamó el señor Everett de Meridian. Han cancelado la reunión de hoy. ¿Cancelada? No frunció el ceño. ¿Por qué? Ellos, vaciló Sheila, dijeron que querían tomarse un descanso en las negociaciones. Mencionaron algunos rumores sobre problemas financieros en nuestra empresa. Noah se quedó helado. ¿Problemas financieros? ¿De qué está hablando? ¿Qué clase de rumores? Es lo primero que oigo. Llámalos y diles que se trata de un malentendido. Lo intenté, pero se mostraron bastante inflexibles. Sheila bajó la mirada. Y además, Alta Vista Studios también ha llamado. Ellos también suspenden el proyecto a la espera de una aclaración. ¿Dos cancelaciones en una mañana? Eso ya no es una coincidencia. Noah se volvió hacia Tadeo, que ahora parecía aún más incómodo. ¿Sabes algo de esto? Tadeusz se aclaró la garganta. En realidad, sí. Justin de Alta Vista me llamó ayer. Me preguntó si era cierto que Blackwood Design tenía problemas con Hacienda. Le dije que no era cierto, por supuesto, pero era evidente que estaba preocupado. ¿Problemas con Hacienda? No asintió que se le apretaban las tripas. ¿De dónde venían esos rumores? No lo sé, se encogió de hombros Tadeusz, pero están por todas partes. Otras dos empresas me llamaron ayer con preguntas similares. Sonó el teléfono de Noah. El número del banco que gestiona sus cuentas corporativas. Soy Blackwood. Señor Blackwood, soy Victoria Hammond de Banca Corporativa. Necesitamos reunirnos urgentemente hoy. Ha habido algunas preguntas sobre las operaciones de su empresa. Noah sintió que un sudor frío le recorría la frente. ¿Qué tipo de preguntas? Preferiría discutirlas en persona. ¿A qué hora le viene bien? Estaré allí dentro de una hora, respondió, tratando de mantener la calma. Noah colgó el teléfono y echó un vistazo a la sala de conferencias. Tadeusz y Sheila lo miraban ansiosos. ¿Qué está pasando?, preguntó, más para sí mismo que para ellos. Hay algo más, dijo Tadeusz en voz baja. He recibido una extraña carta esta mañana. Anónima. Decía que estabas utilizando fondos de la empresa para uso personal. Algo sobre la compra de propiedades a través de una empresa fantasma. Noah sintió que el suelo resbalaba bajo sus pies. Inversiones Arcadia. La mansión. Pero ¿cómo podía saberlo alguien? Era extremadamente precavido. Es un montón de basura, dijo con tanta confianza como pudo. Algún tipo de juego sucio por parte de la competencia. Eso pensaba yo, asintió Tadeo, pero había duda en sus ojos. Pero la carta no solo me la enviaron a mí. Al parecer, otros socios y algunos clientes también la habían recibido. La situación empeoraba. Alguien intentaba deliberadamente socavar la reputación de Blackwood Design. ¿Pero quién? Y lo más importante, ¿por qué ahora? En el banco, a Noah le esperaba una conversación desagradable. Victoria Hammond, con la que llevaban trabajando varios años, parecía tensa. Señor Blackwood, hemos recibido una consulta de Hacienda sobre algunas transacciones de su empresa. Comenzó sin preámbulos. Concretamente, transferencias a Inversiones Arcadia. Son transacciones comerciales normales, contestó Noah, tratando de aparentar calma.
Nos han contratado para desarrollar un nuevo proyecto. En ese caso, tendréis que aportar toda la documentación pertinente, dijo Victoria. Hasta entonces tenemos que congelar las cuentas corporativas de la empresa. ¿Qué? Noah no daba crédito a lo que oía. ¿No pueden congelar nuestras cuentas así como así? ¿Tenemos proyectos en marcha? ¿Los sueldos de los empleados? Lo siento, pero es el procedimiento habitual cuando hay dudas sobre posibles irregularidades financieras. En cuanto se aclare la situación, se desbloquearán las cuentas. Noah salió del banco sintiéndose como si le hubiera caído una avalancha encima. Todo lo que estaba ocurriendo le parecía absurdo, increíble. Ayer mismo, Blackwood Design había sido uno de los estudios de arquitectura más respetados de la ciudad, y hoy, de camino a la oficina, recibió una llamada de Prescott Keegan, presidente del Colegio Profesional de Arquitectos. «Noah, ¿qué pasa ahí?», preguntó sin saludar. «He recibido llamadas de 3 empresas distintas preguntando por la situación financiera de Blackwood Design». «Todo es un malentendido, Prescott», respondió Noah cansado. «Alguien está difundiendo rumores. Probablemente un competidor. No son solo rumores. Me han enviado copias de documentos que demuestran una falta grave por tu parte. Utilizar fondos de la empresa para comprar bienes personales es una acusación grave, Noah». Noah sintió un escalofrío. ¿Copias de documentos? ¿De dónde? ¿Quién tendría acceso a los registros internos de la empresa? Todo es mentira, dijo, pero su voz sonó poco convincente incluso para sí mismo. Por su bien, eso espero, replicó Prescott. Pero la asociación tendrá que hacer su propia investigación. Quería advertirte personalmente, dada nuestra larga relación. De vuelta a la oficina, Noah comprobó que la situación no había hecho más que empeorar. 2 clientes más habían suspendido proyectos. El banco les había notificado oficialmente el bloqueo de sus cuentas, una carta de Hacienda exigiendo los registros financieros del último año. Y para colmo, tenía a 3 socios enfadados esperando en su despacho. «¿Qué demonios está pasando, Noah?», preguntó Tadeo agitando unos papeles. «¿Es verdad? ¿De verdad usaste dinero de la empresa para comprar una casa en Oak Hills?» «Claro que no», objetó Noah, pero notaba que su confianza se desvanecía. «Ya te lo he dicho, es la competencia. Entonces explica esto». Tadeus puso sobre la mesa un listado de las transacciones bancarias. $800,000 del dinero de la empresa fueron a parar a Inversiones Arcadia en los últimos 3 meses. Una empresa que parecía ser propiedad de un pariente de una tal Iris Croft. La misma Iris Croft de siempre. No abrió la boca, pero no pudo articular palabra. ¿Cómo lo sabían? ¿Quién podría haber desenterrado esta información? «Queremos una auditoría completa de las finanzas de la empresa», intervino Cedric Lewis, el más veterano de los socios. «Y es posible que tengamos que recurrir a las fuerzas del orden. La malversación de fondos corporativos es un delito, Noah». «No lo entiendes», empezó Noah pensando frenéticamente qué decir. «Esto es una inversión. Arcadia es la empresa de diseño del nuevo complejo de lujo. Nos contratarán para diseñar todos los edificios». «Entonces, ¿por qué no hay papeleo al respecto?», preguntó Tadeo. «¿Ningún contrato? ¿Ningún pliego de condiciones? ¿Nada? ¿Y por qué nos enteramos ahora?». Noah no encontraba respuesta. Su mentira cuidadosamente construida se desmoronaba ante sus ojos. «Necesito tiempo para explicarme», dijo por fin. «Reunámonos mañana. Prepararé todos los documentos necesarios». Los socios aceptaron a regañadientes, pero Noah pudo ver la desconfianza en sus ojos. La reputación que había construido durante años se estaba resquebrajando. Se quedó solo, cogió el teléfono y marcó el número de Iris. Ella tenía que saber lo que estaba pasando. «Iris, ¿has oído algo?». «¿Sobre qué?». Su voz sonaba distante. «Acerca de los rumores sobre mi empresa. Problemas con la mansión». Pausa. «Sí, ha habido rumores. Un amigo del Consejo de las Artes me llamó, preguntando si era cierto que Blackwood Designs estaba al borde del colapso». Noah se pellizcó el puente de la nariz. La situación se estaba descontrolando. «No era nada, solo un malentendido. Me ocuparé de ello». «Eso espero», dijo Iris, y Noah pudo oír la duda en su voz. «Porque si es verdad, ¿estará en peligro la mansión?». Por supuesto, ella estaba más preocupada por la casa que por cualquier otra cosa. Ni él, ni su relación.
sino las posesiones materiales. No, mintió Noah. A la casa no le pasa nada. El trato está cerrado, tenemos las llaves. Nadie puede cambiar eso. Después de su conversación con Iris, Noah permaneció sentado a la mesa durante largo rato, tratando de dar sentido a lo que había sucedido. Alguien lo había destruido a propósito. Metódico. Calculador. Alguien que tenía acceso a la información interna de la empresa. Alguien que conocía su relación con Iris y la mansión. ¿Pero quién? La única persona que me vino a la mente fue Ashley. Pero eso era absurdo. Su esposa no tenía acceso a los detalles del acuerdo Arcadia. ¿Por qué lo tendría? Ella no tenía ni idea de que estaba teniendo una aventura. ¿O sí? Pensó en las últimas semanas. Ashley había estado distante, pero él lo atribuyó a su ocupado trabajo. Ella no había cuestionado sus tardíos regresos a casa, ni se había mostrado celosa o suspicaz. Pero, ¿y si era una máscara? ¿Y si todo el tiempo lo había sabido y estaba preparando un ataque? No, imposible. Ashley siempre había sido directo, honesto. Si se hubiera enterado de su infidelidad, simplemente se habría enfrentado a él. Le habría exigido una explicación. Esos juegos de puñaladas por la espalda, cartas anónimas, difundir rumores, no era su estilo. Apartando esos pensamientos de su cabeza, Noah empezó a idear febrilmente un plan de fuga. Tenía que explicar de algún modo las transferencias a Arcadia, tranquilizar a los socios, restaurar la confianza de los clientes y del banco, y de alguna manera mantener la mansión fuera de problemas. Trabajó hasta altas horas de la noche, creando documentos falsos que debían confirmar su versión de la sociedad de proyectos y las inversiones en futuros proyectos. Era poco convincente, pero no se le ocurrió nada mejor. Noah llegó a casa pasada la medianoche. Ashley seguía despierta, sentada en el salón con un libro y una taza de té de hierbas. ¿Un día duro?, preguntó sin dejar de leer. Lo ha sido, suspiró Noah, sirviéndose un whisky. Algunos idiotas están difundiendo rumores sobre los problemas financieros de la empresa. 2 clientes ya han suspendido proyectos. ¿De verdad? Ashley levantó la vista y por un momento, Noah pensó que algo extraño brillaba en sus ojos. ¿Satisfacción? No, imposible. Esto es serio. Ya lo solucionaremos, dijo tomando un trago de whisky. No sería la primera vez que tenía que enfrentarse a los juegos sucios de un competidor. Ashley asintió y volvió a su libro. Ninguna pregunta, ninguna preocupación en particular. Era como si la noticia del posible hundimiento de su carrera no la importara. Así había sido en los últimos años, ¿no? Llevaban vidas separadas, apenas se cruzaban. Ella con sus clientes e inversiones, él con sus proyectos y últimamente con Iris. Noah subió al dormitorio, sintiéndose completamente agotado. Mañana iba a ser un día duro, quizá el más duro de su carrera. La mañana trajo nuevos problemas. El teléfono no paraba de sonar. Clientes, socios, proveedores, periodistas. Todos querían saber qué pasaba con Blackwood Design. Noah recibió una desagradable sorpresa en la oficina. 2 empleados habían presentado su dimisión. Alegaron incertidumbre de la situación y preocupación por la reputación. Varios otros se tomaron vacaciones o trabajaron desde casa. Una clara señal de que las ratas empezaban a abandonar el barco. La reunión con los socios resultó un desastre. Los documentos preparados a toda prisa no convencieron a nadie. Tadeusz declaró abiertamente que no se creía ni una palabra y exigió la salida de Noah de la empresa hasta que terminara la investigación. No podemos permitir que siga tomando decisiones cuando toda la empresa está en peligro por sus acciones, dijo. Estaré a cargo de la empresa temporalmente, como segundo socio más antiguo. Noah trató de objetar, pero los otros socios apoyaron a Tadeusz. De hecho, estaba marginado en su propia empresa. Al salir de la sala de reuniones, se encontró con la recepcionista, Sheila, que parecía avergonzada y disgustada. Señor Blackwood ha recibido una llamada del Excelsior Bank. Dicen que hay un problema con la hipoteca de una propiedad en Oak Hills. Algo que ver con el origen de los fondos para el pago inicial. Exigen documentación sobre el origen del dinero. Noah sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. La mansión. Ahora sí que tenía problemas. Corrió a su despacho y marcó el número del banco. Una conversación con el gerente de la hipoteca solo confirmó sus peores temores. Señor Blackwood,
Hemos recibido una solicitud de las autoridades reguladoras sobre el origen de los fondos para la compra de la propiedad. Si no puede confirmar el origen legal del dinero en un plazo de 3 días, nos veremos obligados a cancelar la transacción. Pero eso es imposible, exclamó Noah. El trato ya está cerrado. Se han firmado los documentos. Hay una cláusula en el contrato que dice que podemos cancelar el trato si hay alguna irregularidad en la transacción. Me temo que en esta situación el banco tiene que ejercer ese derecho. Después de hablar con el banco, Noah llamó a Iris. No tenía sentido seguir ocultándole la situación. Tenemos problemas con la casa, dijo sin preámbulos. El banco podría cancelar el trato. ¿Qué? La voz de Iris sonaba tensa. ¿Por qué? Algún tipo de problema de financiación. Tiene que ver con problemas generales de la empresa. Pero lo investigaré, lo prometo. ¿Cómo puedes prometerlo? Había pánico en su voz. Dijiste que la casa estaba bien, que el trato estaba cerrado y que nada lo cambiaría. Creía que sí, respondió Noah cansado. ¿Y si embargan la casa? ¿Qué pasaría entonces? Noah se dio cuenta de que no preguntaba, ¿qué pasará con nosotros? Solo, ¿qué pasará con la casa? Eso le hizo preguntarse, ¿hasta qué punto eran sinceros los sentimientos de Iris? ¿Lo amaba de verdad o solo le interesaban los bienes materiales que él podía ofrecerle? Iris, escucha, comenzó. Vamos a conseguirlo. Aunque esta casa no funcione, encontraremos otra. Lo importante es que estemos juntos, ¿no? El largo silencio, al otro lado de la línea, le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. Ya, necesito pensarlo, Noah, dijo finalmente Iris. Todo esto es demasiado repentino. Esperaba una nueva vida, estabilidad, y ahora... ¿Y ahora qué? Preguntó sintiendo que se le enfriaban las entrañas. Ahora no estoy seguro. Necesito tiempo. Ella colgó, dejando a Noah con la amarga sensación de que su relación sentimental parecía tan frágil como su carrera. Esa noche volvió tarde a casa. Ashley estaba sentada en la cocina revisando unos papeles. Parecía sorprendentemente tranquila, incluso pacífica, un extraño contraste con el caos de su vida. ¿Cómo te ha ido el día? Preguntó como si sintiera curiosidad por el tiempo. Noah casi se rió por lo absurdo de la pregunta. Asqueroso. La empresa está al borde del colapso. Los clientes se marchan. Las cuentas están congeladas. Me han destituido de la dirección. ¿Qué puede ser peor? No mencionó a Iris o la mansión. Esa parte de su vida seguía siendo un secreto para su esposa. Al menos, eso pensaba él. Lo siento, dijo Ashley, y había algo extraño en su voz. Algo que Noah no podía precisar. ¿Sinceridad? ¿Sarcasmo? ¿Qué vas a hacer al respecto? No lo sé, admitió con sinceridad, sirviéndose un segundo trago de whisky. Todo está sucediendo demasiado rápido. Ni siquiera sé de dónde vienen todos estos rumores. Ashley cerró la carpeta y le dirigió una larga mirada. Quizá no sean rumores, dijo en voz baja. Quizá alguien había descubierto la verdad. Noah se quedó helado con el vaso a medio camino de la boca. ¿Qué quieres decir? Que toda mentira tiene un precio, dijo ella levantándose de la mesa. Tarde o temprano. Con esas palabras, Ashley salió de la cocina, dejando a Noah con la creciente sospecha de que la destrucción de su vida podría no haber sido un accidente. Ashley subió a su dormitorio y cerró la puerta. Solo cuando se quedaba sola dejaba aflorar sus emociones. Era un sentimiento extraño y contradictorio, una mezcla de sombría satisfacción y profunda tristeza. Por un lado, su plan estaba funcionando mejor de lo que esperaba. En pocos días, el imperio de Noah había empezado a desmoronarse. Los clientes se alejaban, los socios se rebelaban. La mansión estaba amenazada. Todo iba exactamente como ella había planeado. Por otro lado, contemplar la caída del hombre al que una vez amó fue más doloroso de lo que Ashley había previsto. A pesar de la traición, a pesar de las mentiras, en algún lugar de su interior aún quedaban recuerdos de los buenos tiempos, de los sueños que habían compartido, de los planes que habían hecho juntos. Pero Ashley no estaba dispuesta a echarse atrás. Noah había hecho su elección cuando decidió traicionarla. Ahora era el momento de vengarse. Abrió el portátil y consultó su correo electrónico. Raven había enviado una nueva actualización. Hacienda había iniciado oficialmente una investigación sobre Blackwood Designs. El Excelsior Bank había suspendido la hipoteca de la mansión de Oak Hills.
La Asociación Profesional de Arquitectos estaba considerando revocar la licencia de Noah. Todo iba según lo previsto. Perfectamente según lo previsto. Ashley cerró el portátil y se acercó a la ventana. Las luces de la casa de enfrente estaban encendidas. Un matrimonio cenando juntos, riendo, hablando. Una velada normal de una familia normal y feliz. Hubo un tiempo en que Noah y ella también habían sido así. Su hogar había estado lleno de risas, amor y confianza. Ahora todo lo que quedaba era vacío y un frío deseo de venganza. Ashley no se arrepentía de sus actos. Noah se merecía todo lo que le estaba pasando. Pero en el fondo reconocía que la venganza no le había dado la satisfacción que esperaba. Tal vez lo haría más tarde. Tal vez cuando todo hubiera terminado y pudiera empezar una nueva vida. Por ahora, lo único que podía hacer era esperar y ver cómo se desmoronaba el mundo del hombre que le había roto el corazón. Había sido la peor semana de la vida de Noah Blackwood. Cada día traía nuevos golpes, y para el viernes, poco quedaba ya de su otrora intachable reputación. La mañana empezó con un titular en la sección de negocios del San Angelo Chronicle. Blackwood Design al borde del colapso. Fraude financiero y malversación. El artículo detallaba la supuesta mala conducta, incluido el uso indebido de fondos corporativos para fines personales. Aunque el periodista se cuidaba de utilizar expresiones como «al parecer» y «según las fuentes», el tono general no dejaba lugar a dudas. Blackwood Design estaba envuelta en un escándalo. Noah tiró el periódico y cogió el teléfono. 15 llamadas perdidas y el doble de mensajes de clientes, socios y periodistas. Ninguno había llamado con buenas noticias. Volvió a llamar a Thaddeus, que ahora dirigía la empresa. «¿Qué quieres, Noah?» La voz del socio junior sonaba fría. «Averiguar qué está pasando en mi empresa», contestó Noah, tratando de contener la ira. «Sigo siendo el propietario mayoritario, ¿recuerdas?» «Por ahora sí», dijo Tadeo. «Pero después de la reunión de ayer entre el Consejo de Administración y los abogados, eso podría cambiar. Vamos a presentar una demanda para obligarte a comprar tu parte». «¿Qué?» A Noah casi se le cae el teléfono. «No pueden hacer eso». «Sí, podemos y lo haremos. Tenemos pruebas de que has utilizado sistemáticamente los fondos de la empresa en beneficio propio. Eso es una violación de la responsabilidad fiduciaria y motivo para una compra obligatoria por el valor mínimo». «Eso es una locura», objetó Noah. «Yo construí esta empresa. Sin mí, no sois nada». «Tal vez», asintió Taddeus. «Pero contigo, ahora todos somos criminales. Y no vamos a dejar que nos ahogues». Sonó el timbre. Noah tiró el teléfono contra la pared, furioso. Luego se acomodó lentamente en el suelo, dándose cuenta de la magnitud del desastre. Blackwood Designs era su creación, su orgullo. Había construido la empresa desde los cimientos, la había convertido en uno de los principales estudios de arquitectura de la ciudad. Y ahora todo se estaba desmoronando por culpa de un error. La decisión de utilizar dinero de la empresa para comprarle una mansión a Iris. Volvió a sonar el teléfono, esta vez el número del abogado encargado de la transacción inmobiliaria. «Señor Blackwood, tenemos un grave problema con la mansión de Oak Hills», dijo el abogado sin preámbulos. «El Excelsior Bank ha cancelado oficialmente el contrato de hipoteca, alegando información falsa sobre el origen de los fondos para el pago inicial». «¿Qué significa eso?», preguntó Noah, que ya sabía la respuesta. «Significa que se cancela el trato. La mansión se devuelve al anterior propietario y tu pago», vaciló el abogado. «Tu pago ha sido congelado hasta que se aclaren las circunstancias. Se sospecha que los fondos fueron obtenidos ilegalmente». «¿Y cuándo se aclararán esas circunstancias? Sinceramente, dada la escala de la investigación contra Blackwood Design, es poco probable que sea antes de unos meses, o posiblemente años». Noah dio por terminada la conversación y clavó los ojos en el espacio que tenía delante. La mansión que se suponía que iba a ser el comienzo de una nueva vida con Iris ahora estaba perdida. Y también el dinero que se había gastado en ella, el dinero de la empresa. Marcó el número de Iris. Después de 5 tonos, por fin contestó. «Noah», su voz sonaba tensa. «Estaba a punto de llamarte». «¿Te has enterado de la noticia?», preguntó. «¿Lo de la mansión?». «Sí», respondió ella brevemente. «Me ha llamado el abogado del banco». «Lo siento», dijo Noah. «Lo arreglaré, lo prometo. Encontraré otra casa, una mejor».
Una pausa. ¿Con qué dinero, Noah? Preguntó Iris. Tu empresa está al borde de la quiebra. Tus socios te han demandado. Tu nombre está en las noticias, y no en un contexto positivo. Es una dificultad temporal, replicó él, aunque no podía creer sus propias palabras. Me recuperaré. Tengo contactos, clientes que confían en mí. No, Noah, le interrumpió Iris. No tienes nada más. Y creo que deberíamos tomarnos un descanso de esta relación. Sus palabras golpearon más fuerte que todas las noticias de esta mañana juntas. Una pausa, volvió a preguntar. ¿Y eso qué significa? Significa que no estoy dispuesta a comprometer mi vida con un hombre que podría estar en bancarrota o bajo investigación en cualquier momento. Tengo que pensar en mi reputación, en mi galería. No puedo dejar que sus problemas se conviertan en los míos. Así que todo es cuestión de dinero y estatus. Noah sonrió con amargura. ¿Y el amor? ¿Nuestros planes? Los planes cambian, Noah, replicó Iris con frialdad. Y sí, el estatus y la estabilidad financiera son importantes para mí. Nunca lo he ocultado. Te quería, dijo en voz baja. Tal vez no había ni rastro de arrepentimiento en su voz. Pero el amor no paga las facturas ni salva reputaciones. Lo siento, Noah. Espero que superes tus problemas. Colgó. Noah se encontraba solo en el salón de su casa. Una casa que ahora le parecía demasiado grande y vacía. Todo por lo que había arriesgado, todo a lo que había mentido y traicionado, se había derrumbado como un castillo de naipes. Su teléfono volvió a sonar. Esta vez era un número desconocido. Blackwood al habla, contestó cansado. Señor Blackwood, soy Arnold Devereux, de la Asociación Profesional de Arquitectos. Hemos programado una audiencia sobre su licencia para la próxima semana. A la luz de los recientes acontecimientos, Noah no terminó de escuchar, abandonando la llamada. La licencia. Era lo último que le quedaba. Sin ella, no podría trabajar como arquitecto, ni siquiera en su propia empresa, aunque por algún milagro la conservara. Se sirvió un whisky, ignorando que solo eran las 10 de la mañana. ¿Qué más daba? Su vida se desmoronaba ante sus ojos, y él era impotente para cambiar nada. Noah intentó comprender cómo todo había ido cuesta abajo tan rápidamente. Hace apenas una semana lo tenía todo. Una empresa de éxito, el respeto de sus compañeros, una amante guapa, planes de futuro. Ahora no le quedaba nada. Y lo peor de todo es que no se daba cuenta de quién estaba detrás. Alguien estaba destruyendo su vida muy metódicamente. Alguien que tenía acceso a la información interna de la empresa. Alguien que sabía de su relación con Iris y la mansión. El pensamiento que había estado ahuyentando todos estos días estaba de vuelta otra vez. Ashley, ¿podría estar su mujer detrás de todo esto? ¿Pero cómo? Y lo más importante, ¿por qué? Ella ni siquiera sabía sobre Iris o la mansión. ¿O sí? La puerta principal se abrió y Ashley entró en la casa. Había vuelto antes de lo habitual y parecía extraña, tranquila, serena, pero con una nueva determinación en la mirada. «Llegas pronto», comentó Noah, sin ocultar su vaso de whisky. «Pensé en tomarme un descanso», respondió ella, quitándose el abrigo. «Veo que tienes un día duro». Noah sonrió con amargura. «No tienes ni idea. Mi empresa se está desmoronando. Los socios me han demandado. La asociación me va a quitar la licencia». «Sí, lo he oído», asintió Ashley, y algo en su tono hizo recelar a Noah. «Toda la ciudad está hablando de ello». Fue a la cocina, se sirvió un poco de agua y regresó al salón, sentándose frente a su marido. «¿Y no vas a reaccionar?», preguntó Noah con repentina irritación. «¿Tu marido lo pierde todo y tú te quedas ahí sentada mirando?» «¿Qué se supone que debo hacer?», preguntó Ashley con calma. «¿Consolarte? ¿Decirte que todo va a salir bien?» «Al menos finge que te importan», exclamó. «¿O solo te interesan tus clientes y tu dinero, como siempre he pensado que eras?» Algo cambió en el rostro de Ashley. La máscara de calma se resquebrajó ligeramente y por un momento Noah vislumbró algo más. ¿Ira? ¿Dolor? ¿Como siempre pensaste?, preguntó lentamente. «Me pregunto qué más pensabas de mí, Noah. ¿Que era ciega? ¿Sorda? ¿Que no me daría cuenta de que mi marido había comprado una mansión para su amante?» Noah se quedó paralizado, agarrando el vaso con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. «¿Tú?
¿Lo sabes? Claro que lo sé, contestó Ashley con fría calma. Sé lo de Iris Croft. Sé lo de la mansión de Oak Hills. Sé que utilizaste dinero de la empresa para comprarla a través de Inversiones Arcadia. Lo sé todo, Noah. Sintió que la sangre se le escurría de la cara. ¿Hace cuánto tiempo? El suficiente, tomó un sorbo de agua. Lo suficiente como para darte cuenta de que nuestro matrimonio no es más que una formalidad para ti. Esas son tus palabras, ¿no? Una formalidad que hay que resolver. Noah recordó su conversación con Iris en la galería. ¿De verdad Ashley las había oído? ¿Me estaba siguiendo? Preguntó, tratando de girar la conversación en una dirección acusatoria. No tuve que seguirte mucho tiempo, dijo Ashley. Estabas tan segura de tu impunidad que ni siquiera intentaste esconderte. Archivos en tu portátil protegidos por la contraseña Iris MC23. Muy original. Noah dejó el vaso sobre la mesa y se rodeó la cabeza con los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Divorcio? ¿División de bienes? Oh, no, Ashley sacudió la cabeza. Eso sería demasiado fácil, demasiado formal. Algo en su voz hizo que Noah levantara la vista. Vio algo nuevo en los ojos de su mujer, algo aterrador, la fría determinación de alguien que había tomado una decisión irrevocable. ¿Qué has hecho?, preguntó en voz baja, aunque en el fondo conocía la respuesta. ¿Yo? Ashley fingió sorpresa. Lo único que hice fue ayudar a que la verdad saliera a la luz. Cartas anónimas a sus socios, llamadas a Hacienda, información al banco sobre el origen del dinero para la mansión. Nada especial. Solo quité el velo de mentiras tras el que te escondías. Noah la miró fijamente, incapaz de creer lo que oía. Esta mujer, su esposa, siempre tan reservada, tan razonable, había destruido metódicamente su vida. ¿Por qué? Fue todo lo que pudo exprimir. Si sabías lo de Iris, ¿por qué no te divorciaste? Porque te merecías algo más que un divorcio, replicó Ashley, la furia rompiendo por fin su voz. 10 años, Noah. 10 años en los que he estado a tu lado. Te apoyé, creí en ti, ayudé a construir tu preciosa empresa. ¿Y tú? ¿Creías que podías echarme de tu vida como si fuera un trasto? Iba a explicártelo. ¿Cuándo?, interrumpió ella. ¿Cuándo esté lista la mansión? ¿Cuando te mudes con tu galerista pelirroja? ¿O cuando encontrara por casualidad los papeles del divorcio? Noah guardó silencio. No tenía nada que decir. ¿Sabes qué es lo gracioso?, Ashley continuó. Iris te dejó en cuanto se dio cuenta de que ya no podías proporcionarle una vida de lujo. Ni siquiera intentó quedarse a tu lado, apoyarte. Te utilizó del mismo modo que tú me utilizaste a mí, como un trampolín hacia una vida mejor. ¿Cómo sabes que Iris? No importa, dijo Ashley. Lo que importa es que lo has perdido todo, Noah. La empresa que te ayudé a construir, la reputación que te ayudé a construir, la mansión que compraste para otra mujer, y la mujer que resultó no ser mejor que tú. Noah miraba atónito a su mujer. Nunca la había visto así, despiadada, calculadora, dispuesta a todo por venganza. «Me destruiste», dijo en voz baja. «No», sacudió Ashley con la cabeza. «Te destruiste a ti mismo. Tus mentiras, tu traición. Yo solo aceleré lo inevitable». «¿Y ahora qué?», preguntó Noah. «¿Estás contento? ¿Contenta de haberlo estropeado todo?». Algo parecido a la duda brilló en los ojos de Ashley, pero solo por un instante. ¿Contento? No. Pero satisfecha, sí. Te mereces todo lo que te pase, Noah. Cada oportunidad perdida, cada rechazo, cada golpe a tu ego. Ella se levantó para irse, pero él la agarró del brazo. ¿10 años de matrimonio? ¿Y así es como termina? ¿Ni siquiera me diste la oportunidad de explicarme? ¿No?, preguntó Ashley en voz baja. ¿Me diste una oportunidad? ¿O simplemente decidiste por los dos que nuestro matrimonio era una formalidad? Noah le soltó la mano. No tenía nada que decir. «Pediré el divorcio el lunes», dijo Ashley, dirigiéndose a la puerta. «No tienes que preocuparte por dividir los bienes. Solo me quedaré con lo que tenía antes del matrimonio y con la mitad de lo que ganamos juntos. Me parece justo, ¿no?» «¿Arruinaste mi vida por dinero?», preguntó Noah con amargura. Ashley se volvió y vio tanto dolor en su mirada que retrocedió involuntariamente. «No, Noah. Arruiné tu vida porque tú arruinaste la mía, porque traicionaste todo lo que había entre nosotros.
porque me hiciste creer que 10 años de mi vida no valían nada. Nunca pensé eso, dijo Noah en voz baja. Yo solo me enamoré de otra persona. ¿Y pensaste que podías marcharte sin mirar atrás? Preguntó Ashley. Pues ahora vas a tener que mirar atrás, Noah, y ver que no solo has perdido tu carrera y tu reputación, sino también a la mujer que te quería de verdad, que habría estado a tu lado pasara lo que pasara. Con esas palabras salió de la habitación, dejando a Noah solo con la comprensión de la magnitud de su pérdida. Se sentó en el salón, mirando el fondo del vaso vacío. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo reflejaba el ocaso de su carrera, de sus relaciones, de su vida. Todo lo que había conseguido, todo aquello de lo que se había sentido orgulloso, se había convertido en cenizas en el espacio de una semana. Volvió a sonar el teléfono. Otro periodista ansioso por hacer comentarios. Noah no contestó. ¿Qué podía decir? ¿Cómo justificar sus actos? La verdad era simple y horrible. Él era el culpable de todo lo que había ocurrido. Había traicionado a su mujer, engañado a sus socios, malversado el dinero de la empresa, y ahora estaba pagando por cada error que había cometido. La mansión que debía ser el símbolo de su nueva vida se había perdido para siempre. Iris, por quien había estado dispuesto a destruir su matrimonio, le había dado la espalda a la primera señal de problemas. La empresa que había pasado años construyendo estaba al borde de la quiebra. Y Ashley. Ashley no era la mujer que él pensaba que era. No era indiferente. No estaba consumida por su carrera. Ella lo amaba lo suficiente como para vengar su traición. Lo suficientemente fuerte como para destruir su vida con la misma minuciosidad con la que había planeado destruir su matrimonio. Noah se sirvió otro whisky, pero no se lo bebió. En lugar de eso, miró fijamente el líquido oscuro como si esperara encontrar respuestas o consuelo en él. No había nada de eso. En una semana lo había perdido todo, absolutamente todo, y sabía que se merecía hasta la última gota de su caída. Ashley regresó a su dormitorio y cerró la puerta. Solo ahora, a solas consigo misma, dejó que se le escapara la máscara de fría calma. Le temblaban las manos, el corazón le latía con fuerza en algún lugar de la garganta. Lo había conseguido. Por fin le había contado a Noah todo lo que había llegado a hervir. Una parte de ella esperaba que eso la aliviara, que la rabia y el dolor acumulados durante todos estos días salieran y dejaran un vacío que pudiera llenarse con algo nuevo. Pero en lugar de eso, lo único que sintió fue amargura. Sí, el plan había funcionado a la perfección. Noah lo había perdido todo: su empresa, su reputación, su amante, su mansión. Pero, ¿eso lo hacía más fácil? ¿Curaba la venganza las heridas de la traición? Ashley se acercó a la ventana y apoyó la frente en el frío cristal. Afuera llovía, una ligera llovizna que hacía juego con su estado de ánimo. Había conseguido lo que quería. Entonces, ¿por qué la victoria le parecía tan vacía? Tal vez porque, junto con la empresa de Noah, su reputación y sus planes de futuro, había destruido los últimos vestigios de su pasado común. 10 años que ahora no estarían asociados a cálidos recuerdos, sino a la amargura de la traición y la venganza. El teléfono vibró. Un mensaje de Raven. ¿Cómo estás? ¿Lo llevas bien? Ashley envió una breve respuesta. Se lo dije, se acabó. Sabía que Raven lo entendería. Entendería que no se trataba solo de la conversación con Noah, sino de la venganza en sí, del plan que habían ideado juntas. Realmente se había acabado. Todo lo que quedaba era recoger los restos y seguir adelante. Pero primero tenían que decidir qué hacer con la noche. Quedarse en la misma casa que Noah, sabiendo que estaba sentado abajo, destrozado y devastado, la superaba. No por lástima hacia él, que no la merecía, más bien por la necesidad de trazar una línea clara entre el pasado y el futuro. Ashley preparó rápidamente una pequeña bolsa con lo esencial. Volvería mañana a por el resto de sus cosas, o enviaría a alguien. Esta casa que habían comprado juntos, llena de recuerdos compartidos, ahora le parecía extraña y fría. Cuando bajó las escaleras, vio a Noah, que seguía sentado en el salón, con la mirada fija en el espacio que tenía delante. Ni siquiera se había girado cuando ella había pasado. Probablemente no se había dado cuenta. O tal vez simplemente no tenía energía para otra conversación.
Ashley se detuvo en la puerta y miró al hombre al que una vez había amado más que a nada en el mundo. Era extraño verlo así, destrozado, perdido, sin su habitual confianza en sí mismo. El hombre sentado en la silla con el vaso vacío en la mano solo se parecía remotamente al hombre con el que se había casado. Podría haber dicho algo para despedirse. Podría haber expresado sus sentimientos. Ira, decepción, dolor. Pero todas las palabras ya estaban dichas. Todos los golpes estaban dados. Lo único que le quedaba era cerrar la puerta en silencio y marcharse sin mirar atrás. Y eso hizo. 6 meses después, Noah Blackwood estaba delante del edificio que había pertenecido a Blackwood Design. Ahora albergaba otro estudio de arquitectura, Rook y Asociados. Thaddeus no había cambiado por completo el nombre de la empresa, pero se había asegurado de que el nombre de Blackwood desapareciera de todos los documentos y letreros. Hace 6 meses lo perdió todo. La empresa quebró después de que clientes clave cancelaran contratos y los bancos congelaran las cuentas. Un consorcio liderado por Thaddeus compró el resto de los activos. La mansión de Oak Hills fue embargada y subastada para cubrir las deudas. La Asociación Profesional de Arquitectos suspendió su licencia durante un año tras descubrirse infracciones éticas. El divorcio de Ashley finalizó de forma rápida y discreta. Ella, como había prometido, solo se quedó con lo que poseía antes del matrimonio y con la mitad de los bienes adquiridos conjuntamente. Pero incluso esa mitad era ahora casi toda su fortuna. La mayor parte de los activos de Noah estaban inmovilizados en la empresa que había perdido. Iris en la que Noah intentaba no pensar. Después de su última conversación telefónica, ella no había vuelto a ponerse en contacto. Su galería, efémera, había abierto en la fecha prevista y, según las redes sociales, se había convertido en uno de los lugares más de moda de la ciudad. Nunca se mencionó el nombre de Noah Blackwood en relación con el proyecto, aunque fue él quien diseñó la renovación del edificio. Las primeras semanas tras el derrumbe fueron las más duras. Noah apenas salía de casa. Ignoraba las llamadas de los pocos amigos que le quedaban. Bebía demasiado y dormía muy poco. Repasaba mentalmente los acontecimientos que condujeron al desastre, volviendo una y otra vez a un tiempo en el que las cosas podrían haber ido de otra manera. Poco a poco el alcohol y la autocompasión fueron sustituidos por la toma de conciencia, una comprensión dolorosa y amarga de sus propios errores. Nadie había destruido su carrera. Lo había hecho él mismo, con sus decisiones, sus mentiras, su traición. La búsqueda de un nuevo trabajo había sido humillante. El nombre de Noah Blackwood, que antaño le había abierto cualquier puerta en el mundo de la arquitectura de San Angelo, era ahora sinónimo de escándalo. Por fin había encontrado un puesto en una pequeña empresa al otro lado de la ciudad, aceptando un puesto como diseñador de base, con un salario de 1/3 de sus antiguos ingresos. Hoy Noah decidió hacer algo que llevaba semanas pensando. Llamó a Ashley y le pidió una reunión. No para reconquistarla ni para excusarse. Ya era demasiado tarde. Solo para disculparse. Para decirle que ahora entendía cuánto dolor le había causado y que aceptaba las consecuencias de sus actos. Se encontraron en una pequeña cafetería del parque. Cuando Ashley entró, Noah se dio cuenta de lo mucho que había cambiado. No en apariencia. Seguía siendo igual de guapa, con una postura impecable y una elegante sencillez en su ropa. Pero algo en su mirada, en la expresión de su rostro, en su forma de moverse, hablaba de una libertad recién encontrada. Quería disculparme, comenzó, eligiendo cuidadosamente las palabras. No para que me perdones o para que podamos empezar de nuevo, solo porque te mereces una disculpa. Te hice daño, traicioné tu confianza, arruiné todo lo que habíamos construido juntos durante 10 años, y te pido perdón. Ashley escuchó atentamente, sin interrumpir. Sabes, Noah, llevo mucho tiempo enfadada contigo, dijo finalmente. No solo por Iris o por la mansión. Era por lo fácil que decidiste apartarme de tu vida, como si 10 años no hubieran significado nada. Sí que significaron, dijo Noah en voz baja. Me perdí, confundida. Pensaba que nuevo era igual a mejor. ¿Y cómo resultó lo mejor? Ashley preguntó sin regodearse, solo genuinamente interesada. Ya sabes cómo. Iris desapareció de mi vida en cuanto me di cuenta de que ya no podía proporcionarle una vida de lujo. La mansión fue embargada, la empresa perdida.
reputaciones arruinadas. ¿Y me culpas por eso?, me preguntó Ashley sin rodeos. Solía hacerlo, admitió Noah. Durante las primeras semanas, lo único que hice fue maldecirte por lo que habías hecho. Pero luego, me di cuenta de que habías acelerado lo inevitable. Tarde o temprano, iba a salir a la luz. Fraude financiero, compañeros infieles. No podía durar para siempre. No estoy orgullosa de lo que hice, dijo tras una pausa. La venganza no me dio la satisfacción que esperaba. Sí, te castigué, pero no me devolvió los años perdidos. No curó el dolor de la traición. Entonces, ¿por qué?, preguntó Noah. Para que lo entendieras, respondió Ashley con sencillez. Para que te des cuenta de que no puedes tratar a la gente como si fuera prescindible. No puedes construir la felicidad sobre la miseria de otra persona. Y por lo que parece, lo hiciste. Se quedaron un momento en silencio, terminando sus bebidas. ¿Cómo estás ahora?, preguntó Noah. He oído que has montado tu propia consultora. Sí, dijo Ashley con calidez en la voz. Siempre he soñado con tener mi propio negocio, pero lo he ido posponiendo para apoyar tu carrera. Ahora tengo 15 clientes y la lista sigue creciendo. Por fin hago lo que realmente me gusta, sin compromisos ni concesiones. Me alegro por ti, dijo Noah con sinceridad. Y era verdad. A pesar de todo lo que había pasado, le deseaba felicidad. Trabajo para una empresa pequeña, nada especial, proyectos normales, pequeños encargos, pero es un trabajo honrado, y estoy aprendiendo a ser arquitecto, no propietario de una empresa. Tal vez sea lo mejor. Cuando llegó el momento de despedirse, Noah se sintió extrañamente aliviado. Era como si la pesada carga que había estado llevando todos estos meses se hubiera hecho un poco más ligera. Gracias por venir, dijo mientras salían de la cafetería. Gracias por disculparte, respondió Ashley. Significaban mucho para mí. No se despidieron con un abrazo, no prometieron volver a verse. Se limitaron a asentir con la cabeza y se marcharon cada uno por su lado. Ashley a su nueva vida de éxito, Noah a su modesto piso y a su trabajo. Ashley paseó por el parque, observando cómo el sol se abría paso entre las hojas de los árboles. El encuentro con Noah le trajo recuerdos, pero no el dolor que temía. Los últimos 6 meses habían sido una época de cambios y descubrimientos. Tras el divorcio, Ashley había vendido la casa que compartían. Demasiados recuerdos, demasiados fantasmas del pasado. Compró un piso acogedor más cerca del centro de la ciudad y por fin cumplió un sueño largamente acariciado. Abrió su propia empresa de consultoría. Por supuesto, hubo momentos difíciles. Noches en las que se despertaba sudando frío, recordando 10 años de matrimonio que ahora le parecían falsos, construidos sobre ilusiones. Días en los que se preguntaba si había ido demasiado lejos en su venganza. Pero poco a poco esos pensamientos fueron desapareciendo. Ashley se dio cuenta de que no solo había castigado a Noah, sino que se había liberado a sí misma. Liberarse de una relación que hacía tiempo que se había vuelto tóxica, de una vida en la que había estado en un segundo plano, de un amor que se había convertido en un hábito. Ahora, después de ver a su exmarido, se sentía extrañamente tranquila. Noah había cambiado, se había vuelto más humilde, se había dado cuenta de sus errores, había aceptado las consecuencias. Quizá el hundimiento de su imperio le había sentado bien. No sabía las respuestas a esas preguntas, ni quería saberlas. Sus caminos se habían separado y ahora cada uno seguía el suyo. Al otro lado de la ciudad, Noah Blackwood estaba sentado ante su mesa en el pequeño despacho de arquitectos occidentales. Delante de él había un boceto de una pequeña casa familiar. Nada lujoso, un diseño sencillo y funcional, sin adornos arquitectónicos. Y sin embargo, de un modo extraño, este modesto proyecto le resultaba más satisfactorio que muchos de sus anteriores trabajos grandiosos. Pensó en su encuentro con Ashley y en cómo había cambiado. Ya no había el dolor en sus ojos que había visto en su última noche juntos. Ahora había una tranquila confianza, una fuerza interior. Noah sabía que nunca podría recuperar lo que había perdido, pero tal vez podría crear algo nuevo, no tan imponente, no tan brillante, pero más real. Una vida construida no sobre la mentira y la manipulación, sino sobre la honestidad y la franqueza. Al otro lado de la ventana, el sol se ponía, coloreando el cielo de San Angelo en tonos naranjas y morados. Un nuevo día llegaba a su fin. Una nueva vida empezaba.